Como siempre, hola a todos, es un gusto estar aquí siempre. Gracias por la invitación y por recibirnos. Y bueno, ahorita que estábamos en la alabanza era como, sí, este es mi hogar y es como pues rellenar el corazón y muchas gracias por recibirnos y bueno, qué bendición estar acá. Antes de comenzar, me gustaría compartir una pequeña presentación de lo que estamos haciendo en Alemania. Mi esposa y Natán, Débora y Natán están jugando, bueno, Natán con los niños, porque ya está un poco desesperada, entonces no subió, pero al final la pueden ver ahí afuera. Entonces no sé si me ayudan con la presentación. Es muy rápido, ¿no? Y solo quiero compartir un poco de lo que estamos haciendo. Nosotros somos parte de la iglesia Eclesia. Ahorita estoy como diácono con funciones pastorales y a partir de este año voy a estar como ya más liderando la iglesia. Y bueno, nuestra visión es servir para que Europa se reencuentre con Cristo, ¿no? Ese es el anhelo de nuestro corazón. Es un desafío, pero estamos viendo que hay mucho movimiento entre los jóvenes, la generación Z, que están teniendo un regreso a la espiritualidad y en medio de eso en Europa tiene que haber un espacio para que la fe cristiana, ¿no? tenga, pues sí, una voz relevante. Esta es nuestra iglesia, como pueden ver, somos una iglesia relativamente pequeña, en Alemania seríamos algo mediana, que estamos avanzando con crisis, pero ahí nos sostenemos, ¿no? Entonces, siguiente. Un poco del trabajo que tenemos es la siguiente, please. Bueno, nosotros estamos ahí en esa ciudad, es Stadthagen, Alemania. Es una ciudad en Alemania, para México sería una colonia, 23,000 habitantes. Un gran porcentaje de migrantes viven en esta ciudad de Siria, de Irán, ahora de Colombia, Somalia. Es como, y bueno, alemanes, ¿no? Es como lo que tenemos. Y como hay poco empleo en nuestra ciudad, porque es una ciudad que no ofrece mucho, el centro de la ciudad, si uno va, tiene muchos locales vacíos, la economía está algo colapsada, entonces muchos migran a las grandes ciudades y en las ciudades chiquitas se han quedado vacías, pero está habiendo un pequeño cambio en Europa, o al menos en Alemania, no sé. Como ya es muy caro comprar casa o departamento en las grandes ciudades, muchas familias están regresando a las pequeñas ciudades como nosotros. Entonces, en los próximos años no sabemos, ¿no? Primero Dios puedan llegar más gente y eso revitalizar la iglesia también. Y bueno, nuestra ciudad es una población de la tercera edad mayormente. Tenemos como 10 o 15 asilos de ancianos en nuestra ciudad para 23,000 habitantes. Entonces, nuestra población es una población grande. Siguiente. Ahí mucho del ministerio que hacemos como buenos latinos y mexicanos es alrededor de la mesa y la comida. Y esa es la comunidad latina que llegó en los últimos 2 años. Fue como nosotros llegamos y al mes y medio llegaron los primeros colombianos a la iglesia y de ahí se sumaron 20 y entonces la iglesia creció 50% de la noche a la mañana y ahora somos 40, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios los colombianos están ahí. Algunos han tenido que regresar, no lograron tener sus papeles, les tocó salir, pero muchas otras familias como iglesia pudimos apoyarles y hubo mucho trabajo de parte de los alemanes para poderles dar un lugar y que les dieran su permiso ahorita temporal y siempre están en la cuerda floja orando que se puedan quedar. Siguiente. Bueno, tenemos un comedor comunitario los martes, eso es cada martes, cocinamos para alrededor de 30, 40 personas, mayormente la tercera edad, y es muy interesante porque es gente que lleva 5, 10 años yendo y después de 5 años van a la iglesia y ahorita tenemos, por ejemplo, la señora de amarillo lleva un par de años y ahorita ya nos está ayudando a limpiar la cocina y todo y ya llegó al servicio de Navidad después de 5 años, ¿no? Y así hay otra persona, entonces es como algo que pues Dios ha usado mucho para que la gente de la tercera edad que está muy sola pueda encontrar un espacio. Ellos saben que somos cristianos y están siempre abiertos a abrir de la fe, eso es muy bueno, ¿no? Siguiente. Bueno, también ahí el que vende azul al lado mío, no el que está tocando el piano en la otra foto, él acaba de llegar hace como medio año, es una persona muy interesante. En Navidad me habló, quería que lo visitara a su casa, por ejemplo. Le dije, es Navidad, está muy difícil. Y entonces él me dijo, ustedes se creen que son muy buenas personas, pero todos son una bola de pi, ¿no? Y ya la siguiente semana llegó al comedor comunitario. Y pues estaba medio apenado, medio no.
pero al final los saludamos bien y todo, ¿no? Y es como, no, yo me siento bien en este lugar, son muy amables, no sé qué. Entonces es a veces como gente de la tercera edad, él está teniendo ya unos temas de demencia un poco, entonces también ya se le va a veces. Pero Dios nos ha llamado a servir ahí, ¿no? Y mucho de nuestro trabajo es con gente alemana que son como sin trabajo o con problemas de salud mental. Entonces en nuestra iglesia lidiamos mucho con eso y a veces es un poco desgastante, ¿no? Porque un pequeño problema se vuelve un gran problema y hay que estarlo trabajando, pero ahí vamos, ¿no? Siguiente. Ahí hicimos también algunos proyectos especiales, que fue un día un Lego Tage o los días de Lego, construimos con niños de la ciudad. Fue muy chévere y también estamos participando como en semanas interculturales. Entonces, la siguiente, por favor. Nos invitaron, bueno, no sale la semana intercultural, pero nos invitan, ponemos un stand en la ciudad. Hay muchos stands de árabes, de todo el mundo. Y ahí estamos pues que ahora como comunidad latina aparecemos, pero tenemos ahí nuestro pizarrón, ¿no? Hablando de lo que hacemos como iglesia y preguntamos qué te da felicidad. Y de ahí salieron algunas conversaciones para poder hablar acerca de la fe y acerca de Dios en Alemania. Y en Navidad tuvimos otra actividad con los niños, ¿no? Que fue hacer galletas, que también lo usamos mucho, porque la Navidad es muy importante en Alemania. Y bueno, entonces ahí pudimos también conversar con los papás, ¿no? Pero son algunas de las cosas que estamos haciendo. Les podría decir, esto es lo que uno dice, se ve que está muy chévere todo y va avanzando. Y gracias a Dios sí, pero también ha sido muy desgastante. Esta última semana yo estaba muy cansado. Y yo siento que estoy en un punto donde tengo que cuidarme porque puedo caer en burnout. Porque el idioma no me está dando, quisiera hacer más, pero estoy limitado por el idioma, ¿no? Entonces les pido que estén orando por mí especialmente, que pueda tener un buen balance, porque tengo ganas de trabajar, servir, pero también a veces ya no te da el ánimo, ¿no? Y eso es como indicios de burnout. Entonces quisiera que puedan estar orando por mí en ese sentido y que pueda aprender el idioma. Y también, por ejemplo, ahorita en la alabanza yo decía, así este es mi tipo de alabanza, ¿no? Así con las manos levantadas, danzando. En Alemania la alabanza es sentados y aplaudiendo, ¿no? Y aunque hay latinos y nos paramos, pues todavía nos cuesta llevar a la iglesia como a ser un poco más expresivos, ¿no? Pero bueno, es la realidad que Dios nos ha puesto y estamos sirviendo para poder trabajar. Y como la iglesia estamos en una cuestión complicada, estamos analizando unirnos con otra iglesia bautista. Nosotros somos pentecostales, pero como ya no somos tan grandes y nos está costando, nos estamos pensando unir con una iglesia bautista. Entonces estamos en los próximos 3 años, vamos a empezar conversaciones. Bueno, este año empezamos conversaciones para ver si en los próximos 3 años nos unimos como iglesias para poder tener más fuerza y poder hacer más cosas en conjunto para impactar la ciudad, porque al final es cuestión del reino y no de una iglesia, ¿no? Entonces parece que las dos están de acuerdo en poder renunciar a... Bueno, va a ser todo un proceso, no sabemos qué va a pasar, pero lo ideal sería que se forme una nueva iglesia y pues tendríamos que separarnos de nuestras denominaciones ambos o buscar con qué denominación quedarnos. También les pido que estén orando por eso, porque tanto la iglesia bautista, ellos complementan y tienen las edades que no tenemos y nosotros tenemos las edades que ellos no tienen. Entonces, si nos fusionamos, podemos servir a la familia de forma más integral, pero apenas estamos ahí en conversaciones. Bueno, eso es para que estén orando y ya saben que soy chillón, entonces no pude aguantarme las lágrimas. Gracias. Gracias. Bueno. Y vamos a orar para iniciar en la reflexión de esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Gracias porque a lo largo de la historia vemos tu fidelidad y también, Señor, en esta realidad tan compleja que vivimos, tan polarizada, tu iglesia sigue siendo una iglesia que levanta la voz para la unidad y para llevarle a la gente a Jesús y a lo que tú has hecho. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros esta mañana. Espíritu Santo, sé tú hablando y tomando el control. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, si yo les menciono algunos monumentos, de repente si yo les digo la Torre Eiffel, saben qué es la Torre Eiffel, ¿no? Si les pregunto cuál es la historia de la Torre Eiffel, ahí a lo mejor no todos la sabríamos. Pero si les hablo del Ángel de la Independencia, es un monumento en la Ciudad de México. ¿Saben la historia del Ángel de la Independencia? También más o menos, ¿no? O las pirámides de Egipto. O no sé, alguna estatua que algunas veces vemos aquí en Calzada de Guadalupe o en Calzada de Reforma. De repente vemos una escultura y tiene un nombre y a veces decimos, ¿quién habrá sido ese vato, no? Y si tenemos interés, pues vamos a googlear o ahora a usar ChatGPT, preguntarle a ChatGPT, nuestro amigo, oye, ¿quién es este cuate, no? Y él nos va a decir, ¿va? Pero usualmente los monumentos o vestigios arqueológicos nos recuerdan que algún suceso importante de la historia pasó ahí. En México tenemos muchos también, ¿no? De la cultura azteca, cultura maya. Los monumentos cuentan una historia y le recuerdan al mundo lo que pasó en aquel lugar o momento histórico. Aunque a veces no lo sepamos, cuando está un monumento ahí nos está recordando algo de nuestra historia. Y por eso ahora también ha habido muchos debates en qué monumentos dejar y qué monumentos quitar, porque definen nuestra historia como nación, ¿no? Pero no solo los monumentos nos dan la oportunidad de recordar o contar de nuevo la historia. A veces las tradiciones o celebraciones son un espacio para contar de nuevo la historia y seguir pasando el legado de generación en generación. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿no? Jesús estableció la Santa Cena como un acto de recordar su sacrificio y crucifixión, y cada mes que participamos recordamos qué hizo Jesús en la cruz por nosotros. O bueno, yo crecí en América Latina y por muchos años no se celebraba, los cristianos nos distanciamos de los católicos en muchos sentidos, entonces por una época, ahora ha cambiado quizá, no se celebraba la Navidad. La Navidad no se celebra, ¿no? Y no sé cómo sea ahora. En Alemania, la Navidad es parte de la cultura y la Navidad es cristiana. Y como iglesias participamos de la Navidad y celebramos la Navidad, y en una sociedad post-secular, porque ya no es secular, sino es post-secular, eso nos da el espacio para poder hablar de la fe. Cuando es la Navidad la gente va a la iglesia, nunca va, pero va ese día, ¿no? Son espacios, tradiciones que nos permiten hablar, celebrar el año litúrgico, ¿no? La Semana Santa, la Ascensión, el día de Pentecostés, para nosotros se ha vuelto importante en nuestra iglesia porque nos permiten hablar de eso, ¿no? Entonces el día de hoy quisiera hablar un poco de qué tradiciones o monumentos levantamos en nuestra vida o en nuestras familias para recordar la fidelidad de Dios. Entonces quiero que, bueno, ese es el lema de la iglesia, ¿no? Camino de vida, viviendo en la fidelidad de Dios. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 4, del versículo 1 al 9, y lo vamos a leer. Dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron ahí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen ahí hasta el día de hoy.
Y vamos a saltarnos al versículo 19, del 19 al 24, y dice: el pueblo cruzó al Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue ahí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Amén. A mí me llama mucho la atención esta historia, ¿no? Y podemos ver 3 puntos muy específicos. El primer punto sería: Dios nos pide recordar. Debemos recordar, ¿no? En este pasaje vemos que Israel viene de caminar 40 años en el desierto, de que Moisés estuvo ahí con ellos, de todas las historias que leemos en el libro de Éxodo. Y muchos de los que salieron de Egipto no llegaron a este punto, se quedaron en el camino. Pero aquí acaban de cruzar el Jordán. Es el momento esperado por el pueblo, ¿no? Tantos años, tanto habían escuchado y ahí están cruzando para tomar la tierra que Dios les había dado. Están a punto, ¿no?, de que Dios cumpla la promesa para Israel en su totalidad. Y en ese primer momento, Dios les dice: tomen piedras del Jordán y llévenlas a donde van a acampar. Cuando se abre el río, todas estas cosas, Dios toma un tiempo para decirles: hagan una pausa, tomen unas piedras para que puedan al final o en muchos años contar la historia de lo que hoy está pasando en este día. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que las piedras no eran ligeras, ¿no? En la historia dice que 12 piedras y las cargaron, ¿va? Y las cargaron un par de kilómetros, ¿no? Desde el río Jordán hasta donde iban. Nuestra fe es una fe histórica. Nuestra fe, la fe cristiana, es una fe histórica. Y en muchos pasajes a lo largo del Antiguo Testamento también vemos cuando se referían a Dios, decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cada que decían eso, la gente se acordaba: sí, Dios hizo eso con Abraham, Dios hizo eso con Isaac, Dios hizo eso con Jacob. Porque Dios nos quiere siempre hacer recordar lo que Él ha hecho. Tenemos que recordar, tenemos que ser también una iglesia que ancla su fe en la historia, no se queda en ella, pero ahí está nuestro sustento, ¿no? Algunos dicen: como iglesia caminamos o nos paramos en los hombros de los que estuvieron antes de nosotros. O sea, nosotros no estamos empezando de cero, ¿no? Llevamos 2000 años como iglesia trabajando en diferentes momentos, contextos históricos. Entonces, nosotros somos una fe histórica y Dios nos pide recordar, tomar las piedras en nuestra vida para levantar monumentos que nos recuerden la fidelidad de Dios. Quizá hemos pasado por el desierto, quizá hemos caminado mucho tiempo en situaciones muy difíciles y muy duros, pero al final, en medio de eso, salimos y vemos promesas de Dios cumplirse. Y mi pregunta sería: ¿cuáles serían esas piedras que tendrías que levantar? ¿Qué piedras tienes que llevar para hacer un monumento que recuerde lo que Dios ha hecho en tu familia, en tu historia, en tu vida? ¿En dónde estaría ese monumento, no? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Qué le contarías a las siguientes generaciones de los que Dios ha hecho? ¿Cuáles serían las piedras que ellos verían, no? Y a lo mejor estoy hablando muy abstracto, pero al final vamos a llegar a alguna aplicación, ¿no? Entonces, el primer punto es: debemos recordar lo que Dios ha hecho. El segundo punto es enseñarlo de generación en generación. Los monumentos que levantamos van a estar ahí por mucho tiempo, ¿no? En ocasiones, como ya los dije, la gente va a olvidar qué pasó. La gente ni va a saber quién era esa persona.
pero alguien les va a poder contar la historia, ¿no? Alguien va a poder contar lo que pasó en tu vida. A lo mejor van a ver una foto o una carta que dejas por ahí, van a decir, oye, ¿a qué se refiere mi tatarabuelo en esta carta, no? O no sé quién. Y le van a decir, es que cuando estaba en esa época escribiendo, Dios, había pasado eso en su familia y Dios hizo esto, ¿no? Y recordamos. A veces cosas, monumentos, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Estas cuestiones o estas historias nos permiten enseñar y contar lo que Dios ha hecho a nuevas generaciones, que la gente recuerde después de muchos años. A lo mejor muchos son nuevos en esta iglesia, pero si alguna vez has preguntado cómo adquirimos este lugar, alguien te puede contar la historia de lo que Dios hizo y el milagro que Dios hizo cuando compramos un lugar así. Esto es una forma de contar, ¿no? Lo que Dios hace en la iglesia y la fidelidad de Dios para la iglesia cuando Él proveyó muchísimo dinero para comprar este lugar después de mucho tiempo de oración, de mucho que lo negaron. ¿Qué tradiciones o qué cosas hay en tu familia, en tu dinámica familiar que puedan hacer que tus hijos cuenten la historia de la fidelidad de Dios en tu familia? Como en nuestra vida diaria, ¿no? Quizá debemos incluir algunas rutinas, algunas cosas como tan simple como orar por los alimentos, ¿no? A veces lo hacemos como por sentado, vamos a orar por los alimentos y ya. Pero a veces un niño pregunta, oye papá, ¿y por qué oramos por la comida, no? ¿Qué significado tiene orar? Un momento para hablar de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿no? Oramos porque Dios es el proveedor, lo que Pablo dijo, ¿no? Un poco también. Él provee y estamos agradeciéndole por su provisión, ¿no? ¿O por qué vamos los domingos a la iglesia? A veces muchos ya ni se congregan, ¿no? Y dicen, no, yo lo veo en línea cuando pueda. Pero ¿por qué nos congregamos? Yo me acuerdo cuando era chiquito, a mí me gustaba ir a la iglesia, ¿no? Y mis papás nos llevaban siempre. Y luego cuando no íbamos, ¿por qué no fuimos, no? O luego, ¿por qué vamos a la iglesia? Oye, papá, ¿y por qué hacen eso en la iglesia, no? Y mi papá ya me explicaba qué significaban esas cosas. Son momentos donde podemos hablar de la historia de Dios, contar la historia de Dios, recordar lo que Dios ha hecho. A veces en las sociedades seculares hemos sacado tanto a Dios y en Alemania pasa eso, ¿no? La vida religiosa es privada, entonces nadie habla de su fe en el trabajo. Entonces es muy difícil a veces compartir de la fe porque es como, no, eso es tuyo, no, eso se vive en privado, a mí no me vengas a contar eso. Pero cuando tú llegas a tu trabajo y oras por los alimentos, nadie te puede decir nada. Es tu fe, es tu vida y puedes orar ahí, te van a decir, oye, ¿por qué oras, no? Ahí ya puedo contar de mi historia en una sociedad secular que sacó tanto a Dios, que ya no quiso a Dios en su día a día. Nosotros como iglesia podemos traer de nuevo estos valores, estas piedras, estos monumentos. Enseñarlo de generación a generación. Yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, prepa, mi papá levantó unas piedras digamos, unos monumentos o unas rutinas en nuestra familia, ¿no? Nosotros teníamos que salir, no sé, supongo que a las 6 para ir a la universidad o a la escuela. Él nos levantaba a 5:30 y teníamos que ir a su cuarto y orar juntos y nos teníamos que arrodillar, ¿no? Y yo a veces decía, yo no quiero, ya me voy y ya me duermo media hora más, ¿no? Pero recuerdo que también en esa época mi papá le dio por enseñarnos versículos y decía, te los tienes que aprender. Y los versículos que me sé hasta el día de hoy son versículos que aprendí en ese tiempo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y yo le respondía, con guardar su palabra. Y eso ha sido una guía en mi vida. Cuando enfrentaba momentos en donde tenía que tomar decisiones, yo recordaba ese pasaje, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y eso me permitía guardar la palabra de Dios aun cuando nadie me veía. Cuando estaba viviendo de intercambio académico en Corea, y una muchacha me dijo, oye, pues estamos aquí, ¿qué onda? ¿No me gustas? ¿Le damos o no?
Y yo dije, no tenía a quién decirle nada, estaba yo solo, podía hacer lo que quiera. Cuando ella misma también me dijo, oye, ¿has probado la droga? Estaba solo como a los 18 años, pero esto estaba ahí en mi mente. Esa piedra no se fue nunca y eso era algo que me mantuvo en momentos cuando mis papás ya no estaban ahí. Generación a generación, las rutinas, lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, las piedras que ponemos en nuestras casas para que se recuerde la palabra de Dios y en los tiempos de prueba puedan recordar quién es Dios en nuestras vidas. Entonces, primero es recordar una fe histórica, enseñarlo de generación en generación, y el pasaje lo dice ahí, ¿no? Josué le dice a los israelitas, cuando te pregunten, más adelante tú les dirás lo que Dios ha hecho en este lugar. Y esto es importante, levantar monumentos no es para nosotros mismos. Si recordamos, es recordar lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. No es para decir, mira lo que logré o mira lo que hice. El versículo 23 dice, pues el Señor su Dios secó. Dios fue el que secó. No fueron los israelitas, no fue el arca, fue Dios el que secó ese lugar y les dio esa tierra y los hizo atravesar por ahí. Y es a través de esas rocas que Israel iba a recordar que Dios secó ese río. Estos monumentos nos deben llevar a recordar que es Dios el que ha hecho los milagros. Nos llevan a reconocer la fidelidad de Dios y contarle al mundo que Él es fiel, que Él es real, que Él es verdadero. Las prácticas que incluimos son una oportunidad de seguir contando nuestra historia, aún las historias que contamos, ¿no? Y bueno, a lo mejor a veces soy repetitivo, pero muchos quizá han escuchado esta historia, otros no. Una de las piedras angulares en mi familia, con mis papás, ha sido cómo mi mamá pudo quedar embarazada, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, me veía a alguien que en la iglesia me decía, tú eres el milagro de Dios, ¿no? Ay, ahí van los 3 milagros, o no sé qué, yo ni sabía. Y luego mis papás contaban y contaban y contaban la historia que yo ya me la sabía y la cuento igual que mi papá porque la escuché tantas veces que la cuento igualita, ¿no? Pero en momentos de crisis de fe, en momentos cuando digo, Señor, ya no puedo más, Señor, estoy cansado, recuerdo esa historia y digo, no, Señor, si tú lo hiciste ahí con mis papás, tú lo seguirás haciendo ahora. Cuando recuerdo cómo compramos este lugar y cómo nos fletamos para limpiar y cargábamos bultos de cemento, y cuando pienso en proyectos que tengo, ¿no? Y sueños que tengo para el futuro, cuando regrese a México, en Tepito, digo, a mí se me hace imposible comprar un terreno, ¿no? Pero recuerdo, digo, si Dios lo hizo aquí, Él lo puede hacer en otro lugar y Él puede también proveer los recursos. Porque nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda que el que obra los milagros es Dios y es Dios el que hace las cosas. Y quizá para el día de hoy te quiero animar a eso. ¿Qué historias estás contando en tu familia? ¿Qué monumentos estás levantando? No para vanagloriarte, no para que tú sientas que eres el mejor, sino para que tus hijos y sus hijos puedan saber quién es Dios. La canción, ¿no? De la bendición, no sé si la has escuchado, Dios te guarde y te bendiga. No canto porque canto muy feo, pero que dice, y tus hijos y los hijos de tus hijos y como todas estas generaciones, ¿no? Es una oración que podemos hacer siempre. Y nosotros, Natán, es su canción de dormir de Natán, ¿no? Entonces dice, papá, ponme amén, porque así la conoce él como amén, ¿no? Y le ponemos amén y él la canta. Y yo tomo tiempo a veces para orar, a veces estoy tan cansado que no oro, ¿no? Pero es una forma que nosotros hemos querido que Él sepa y crezca, porque mi temor es, pues, que Él no crezca en los caminos del Señor
Y mi oración es que Él crezca ahí, ¿no? Que no se pierda, que no se aleje. Así como yo he hablado de mis historias, sé que en tu vida y en tu familia hay historias que Dios ha hecho. Si nos ponemos aquí a hablar, cada uno podrá contar milagros que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Yo te animo a que cuentes eso con tus hijos, a que tomes la oportunidad de seguir extendiendo las historias de lo que Dios ha hecho. Y también que incluyas rutinas. A veces lo tomamos por sentado y decimos, no, eso es religiosidad, eso es tradición, eso lo hacían otros, nosotros no lo hacemos. Pero por ejemplo, con Débora nosotros hemos empezado la tradición del Adviento, que es estas 4 semanas antes de Navidad, prender una vela cada domingo. Y para mí, en medio de todo el caos que es la Navidad, el Año Nuevo y todo lo de que tienes que preparar comida y todas las compras, que a veces se pierde el significado de la Navidad, o sea que Jesús nació en diciembre o nació en otra época, no importa, lo que importa es que Jesús nació y yo quiero recordar que Él nació. Entonces estas 4 semanas para mí es un momento de hacer una pausa, prender una vela, leer un pasaje y esperar. Como cada semana, ¿no? Vas encendiendo una vela, luego 2, luego 3, luego 4, hasta que llega Navidad y enciendes todo el árbol y enciendes todo y llegó la luz, llegó Jesús, ¿no? Pero es en esta expectativa que para mí es una práctica espiritual. Para Débora ahora la cuaresma es su práctica espiritual. Para mí me ha costado tomarla y no sé si lo voy a lograr, pero ella ha decidido hacer algunas cosas, ¿no? De no tomar azúcar y otras cosas que pueda como también avivar su espiritualidad. Y a lo mejor no tiene que ser eso, ¿no? Pero hay otras cosas que tú puedes incluir en tu rutina, en tu día a día, que puedan ser prácticas, que puedan recordarte y llevar a reencontrarte con Dios. Quizá hay momentos complicados que has pasado. Quizá la respuesta de Dios también no fue la que esperabas, ¿no? Pero sin duda yo sé que tú has visto obrar a Dios ahí. Y podemos levantar monumentos que reconozcan la fidelidad de Dios, no para crear ídolos, sino como recordatorio de lo que Él ha hecho. Y con todo esto que te he contado, ¿no? Esta enseñanza surgió cuando yo escuchaba la canción Regrésanos. Hace un par de semanas la posteé. Y es un canto de un corazón que habla mucho de eso, ¿no? Regrésanos a la fe que tenía cuando era niño, donde no me importaba nada, ¿no? Donde podía ser yo contigo. Y yo creo que a veces necesitamos eso, regresar, reencontrarnos, como a lo mejor creciste en la iglesia como yo, a lo mejor no creciste, pero llevas 10, 5 años, 2 años y también te has perdido en medio de todo y también necesitas regresar a reencontrarte con Dios. A levantar nuevamente y pensar qué monumentos tengo que levantar, qué monumentos tengo que encender. Y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede prepararse. Vamos a entonar un canto. Y mientras entonamos este canto y lo escuchamos, te voy a pedir que tomes un tiempo para orar y para pensar. Y pedirle a Dios que te enseñe qué cosas ha hecho Él en tu vida, que puedas, metafóricamente lo he dicho, levantar monumentos, pero es estas historias que pueden inspirar a tus futuras generaciones para permanecer en los caminos del Señor. Y que le puedas decir, Señor, vengo así, quizá estoy trabajado, cansado, quizá no he recordado tu fidelidad y a lo mejor he seguido caminando solo porque debo hacerlo. Pero hoy te pido que me permitas regresar y reencontrarme contigo. Señor, que podamos recordar los momentos donde tú has mostrado tu fidelidad. Esas historias que nos han contado de tu mover, que nos inspiran, que nos animan, que nos encienden el corazón, haznoslas recordar. Y permítenos enseñárselas a nuestros hijos. También que podamos evaluar nuestras rutinas en nuestro día a día, para poder incluir, Señor, rutinas que nos permitan regresar siempre a ti, reencontrarnos contigo y seguir contando esta historia con nuestros hijos. Aún sean unas prácticas muy rutinarias que podemos decir no significan nada, pero que no perdamos la importancia, Señor,
de orar por los alimentos o de orar al anochecer o de escuchar algún canto cada día. Permítenos, Señor, regresar. En el nombre de Jesús. Amén. Guardo memorias, tantas historias de nuestros padres al contarnos que eres bueno desde pequeño.